y nosotros vamos entrando en materia, pues con respecto de lo del Plan México, Violeta, que tenemos pues en el documento, que estaremos pasándolo ahí algunas imágenes, pero pues hay un tema que es el que nos preocupó muchísimo y que no compartimos, además, en esta decisión que se está tomando en el gobierno y que nos parece además un retroceso también que se está dando con respecto de lo que se había avanzado en la administración del presidente López Obrador, Violeta. Sí, Ernesto, tenemos esta imagen de esta presentación del Plan México. Sabemos que esta mañana será presentado más ampliamente y después podremos discutir, pero ahí estamos viendo esta presentación y al último casi vienen las acciones en torno a la minería. Es la Y página 19, por favor, Asael. Ujú. Adelante, Violeta. sí, gracias. Y ahí estamos viendo acciones y minería. Y hay el primer párrafo dice Secretaría de Economía, que eso también hay que comentarlo, Ernesto. Habíamos dicho aquí hace varios años la posición pues de varios personajes dentro todavía de la administración del expresidente López Obrador, uno de ellos Marcelo Ebrard, pues que tenía más intereses en términos, él y otros, por ejemplo, el gobernador de Sonora y otros personajes que tenían también un interés en un principio, por ejemplo, en el caso del tema del litio, de entregarlo a las empresas mineras, Ernesto. Eso sí hay que decirlo de manera directa. Incluso hay algunos videos que estuvieron corriendo y que presentamos aquí Los pasamos. Ajá. sí, que presentamos aquí en su momento, de cómo estaban haciendo algunos acuerdos con algunas empresas privadas para entregar el litio, por ejemplo, de Sonora. Después ellos ya dijeron, cambiamos nuestra posición porque pues desde la presidencia el objetivo es pues proteger al litio y después entrar a este proceso de declararlo como patrimonio de la nación. Sí, es decir, ¿por qué digo esto? Porque en esta primera imagen que estamos viendo es la Secretaría de Economía la que está proponiendo reformar la ley minera. Una ley minera que recordemos que después de muchos años se reformó ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la primera reforma fue para proteger al litio y la segunda reforma se hizo una profunda modificación de casi todos los artículos donde pues se le quitaba el carácter de utilidad pública, se disminuía pues los 100 años que tenían esta industria minera, también se hacía un énfasis en la manifestación de impacto ambiental, social, en la protección de los territorios de los pueblos indígenas, en otros elementos, en la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas, donde hubiera problemas de estrés hídrico en los mares de nuestra nación y en otros territorios, Ernesto. Y bueno, aquí un primer punto que estamos viendo es reformar la ley minera. Así queda como el primer párrafo, no se especifica exactamente a qué se están refiriendo, cuál sería el contenido de esta reforma, pero entendemos que dice permitir, un segundo punto y seguido, se permitir exploración de empresas privadas. Y eso decíamos hace rato, durante 6 años escuchamos al presidente López Obrador que nos iban a entregar concesiones en este país. En este país solamente hay concesiones para exploración y explotación conjunta, no se separan. Desde el año 2005 se hizo esa reforma a la ley minera y no se separan. Y bueno, aquí dice permitir exploración de empresas privadas. Eso es otro segundo punto que nos parece pues sumamente grave. Si ya durante 6 años se había detenido la entrega de las concesiones a las empresas mineras, teniendo como antecedente que se entregaron más de 105 millones de hectáreas a esta industria minera a través de más de 26,000 títulos de concesión, es decir, se había entregado más de la mitad del territorio de la nación, decía el presidente López Obrador una y otra vez, decía, pues van a tardar más de un siglo en terminarse de extraer o más, ¿no? Con toda esta cantidad que se les entregó del territorio nacional. Pero bueno, entonces aquí se pone permitir la exploración de empresas privadas, como ustedes están viendo ahí en las acciones.
Y luego otra cosa que nos preocupa también muchísimo, dice un tercer punto, establecer esquemas distintos a concesiones para minería a cielo abierto. Esto implicaría, Ernesto, que además de que se reactivaría la entrega de las concesiones mineras, aquí en este caso para la exploración, pero insistimos, no hay separación en este país de concesiones para exploración y concesiones para explotación, es una sola concesión. Lo otro es que el presidente Andrés Manuel López Obrador había enviado el 20 de febrero del año pasado una iniciativa para prohibir la minería a cielo abierto en este país. Y estábamos hablando de la gran minería, Ernesto, y aquí pues se establece pues que va a haber minería a cielo abierto y eso también nos preocupa muchísimo. Y un cuarto punto, y con eso yo te daría la palabra a ti, Ernesto, solo para ir introduciendo este tema, es el anuncio de inversión de Grupo México para el Plan Sonora. O sea, es decir, pues se mete en estas acciones de minería como parte de este plan México a este grupo que hemos dicho es un grupo criminal que es responsable de la muerte de los 65 mineros de pasta de Conchos y que, bueno, varios de ellos siguen ahí enterrados todavía después de muchos y muchos años, Ernesto. Y lo otro, pues, de este derrame que hubo en el río Sonora y Bacanuchi, que fue considerado el peor desastre ambiental de toda la historia de la industria minera en este país, Ernesto, y muchas otras cuestiones también que ha cometido el Grupo México. Y pues nos sorprende pues estas decisiones que se están tomando en este primer momento con esta despliegue o con esta presentación del Plan México. Así es, Violeta. Y si me dejas ahí esa imagen precisamente que acababa de leer, que acabamos de presentar ahí, mi querido Asael, nada más para la audiencia, el SE, como inicia en Bolt, en negritas, pues es Secretaría de Economía. Y eso es Marcelo Ebrard. Ya lo habíamos señalado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente, cuando Marcelo Ebrard pues perdió la candidatura, bueno, se lanzó, renunció también en el cargo como secretario de Relaciones Exteriores que tenía bajo la administración del presidente López Obrador para contender con Claudia Sheinbaum para ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Afortunadamente perdió y después de muchos pleitos que le generó a Claudia Sheinbaum lo terminó incorporando en esta forma de intentar apaciguar también los enconos al interior de Morena. Pues bueno, Marcelo Ebrard aparece otra vez en escena conjuntamente con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que ya lo habíamos presentado en los videos que comentaba Violeta, cómo hacen una mancuerna, incluso se habían aliado en la campaña, eh, eh, Alfonso Durazo, conjuntamente con Marcelo Ebrard, había un respaldo para que quedara mejor Marcelo Ebrard y no quedara Claudia Sheinbaum. Usted recordará algún video donde cuando tienen un evento, Claudia Sheinbaum le reclama a Alfonso Durazo, donde le dice, por qué están generando que gente venga a gritar en contra mía en este evento? Habíamos acordado que no era así, y ese audio se filtró, están en un evento público. Bueno, pues está otra vez Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo haciendo de las suyas. Y el tema o el punto es que Claudia Sheinbaum o lo avala o no lo avala. Y si lo avala, pues es una pena terrible y es un retroceso de algo que ya había estado anunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita le vamos a pasar un video para recordarle sobre ese respecto, porque además quien presenta estos videos, este video, quien está en esa mañanera, pues es la que era la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hoy presidenta de Morena.
Y en ese entonces, quien presenta datos y pruebas de la importancia de esta reforma a la ley minera y de restringir y de parar la minería a cielo abierto, además del proyecto del plan hídrico, pues era la secretaria de la Semarnat, Luisa María Albores. Esto fue lo que dijeron en febrero, así lo presentaron en febrero del año 2024, hace 11 meses. Lo irónico es que ahorita Luisa María Alcalde, pues es la dirigente nacional de Morena. Vamos a escuchar lo que dijeron, lo que presentaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Vamos a presentar el paquete que tiene que ver con la protección al medio ambiente. Dentro de las 20 iniciativas entra este paquete que incluye, aquí ya se hablaba de que existe el derecho humano al agua, pero se establece ahora una reforma para proteger y limitar estas concesiones que ha sido en el pasado todo un abuso, el tema del fracking, el tema también de las minas, la minería a cielo abierto y finalmente del maíz transgénico. Así que para ello nos acompaña el día de hoy la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores. Quisiera presentar las iniciativas de estas reformas constitucionales competentes al sector ambiental. Informo. En el caso del agua, el uso del agua como una mercancía ha hecho que diferentes sectores económicos se apropien de ella de una manera irracional, generando sobreexplotación de ríos y acuíferos y contribuyendo a la contaminación también por el uso. El agua es el líquido vital, no hay sustitutos para el agua. El agua es un derecho humano, es un derecho a la vida. La siguiente, por favor. El caso de la minería a cielo abierto es la más contaminante, ya que implica eliminar todo lo que es la cobertura vegetal y con esto se nos va la fauna, después va hacia el suelo, quita el subsuelo, llega al subsuelo y remueve la roca y los minerales. Para hacer eso, ocupa grandes cantidades de agua, misma que después se contamina con algunos componentes, como es el caso de cianuro, que es altamente contaminante. Después también, al hacer las detonaciones, salen polvos y eso causa también la contaminación del aire. Fracking, el uso de más de 700 diferentes productos químicos que se revuelven con el agua. Estos componentes químicos, hay algunos que son altamente tóxicos y hasta cancerígenos, vemos como el metanol, el benceno, el tolueno, etcétera. Y el uso excesivo de agua que genera grandes cantidades de aguas residuales al aplicarle más de 750 sustancias químicas, se introduce, por eso se llama fracking, porque es fracturación, rompe la roca, se introduce el agua para poder sacar en este caso el petróleo, el gas. En el caso de preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico, la reforma al párrafo 6º del cuarto constitucional, con el propósito de garantizar el derecho al agua, se establece la preferencia del consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso. Hablamos, México tiene 73 sectores económicos, la principal uso de agua siempre debe ser para el uso de las personas. De igual forma, la iniciativa propone reforma al párrafo 6º del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua o sequía. La siguiente, por favor. En el caso de la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto, es la modificación al párrafo 6º del artículo 27 constitucional con el objeto de prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio o uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto. Asimismo, se sancionarán a las personas
que realicen estas actividades en un sentido si no se tienen los permisos. Y hablo de los permisos porque recuerden que hay minería a cielo abierto porque se dieron permisos anteriores. Lo que no se ha entregado es una sola concesión de minería a cielo abierto desde el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues Violeta, ahí está precisamente el posicionamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esta modificación que están haciendo, pues va a contracorriente de lo que había propuesto el presidente López Obrador, Violeta. Sí, Ernesto, este posicionamiento es en torno a la minería a cielo abierto y ha sido muy claro, muy claro decíamos hace unos minutos, desde que el presidente estaba en campaña. En su última campaña fue muy claro de que se iba a hacer una reforma a la ley minera, se iban a proteger los territorios y se iba a prohibir pues ya en específico este tipo de minería a cielo abierto, que como decía la exsecretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, perdón, que siempre nos confundimos con las dos, ¿verdad? María Luisa Albores, lo que estaba ella señalando es la cantidad de agua, de explosivos y de cianuro que utiliza y el daño que tiene medioambiental y en términos sociales esta práctica de minería a cielo abierto. Y por eso decíamos nosotros hace unas semanas que cuando la presidenta comentaba, no, pero hay alguna minería que se hace a cielo abierto y que es necesaria y entonces se va a modificar esta iniciativa que envió el presidente, nosotros decíamos, aquí el tema es la gran minería, la explotación minera a cielo abierto de la gran minería, que es la que impera en este país. Eso es un tema y lo que vemos aquí, Ernesto, pues ya en esta propuesta, en esta diapositiva que pasábamos del Plan México, pues es no cancelar la minería a cielo abierto, sino seguir con esta práctica sumamente depredadora, Ernesto. Y algo que nos preocupa muchísimo es, se ha señalado de manera reiterada en este sexenio y lo abrazamos muchísimo y es algo que celebramos mucho de la presidenta Claudia Sheinbaum, es la protección y el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. Pero una de las grandes afectaciones que han tenido los pueblos indígenas ha sido la minería, Ernesto. Los territorios han sido primero despojados, devastados y los pueblos en general han sido también muy afectados. Se entregaron miles de concesiones también sobre sus territorios sin haber hecho, lo hemos comentado, una consulta a los pueblos y sin haber violentando el artículo 2 constitucional y violentando el convenio 169 de la OIT. Entonces, preocupa mucho lo que se está planteando en este Plan México y nos parece contradictorio en el sentido de vamos a proteger los territorios de los pueblos indígenas, pero a la vez vamos a entregar, y otros territorios no de los pueblos indígenas, pero en específico, porque se ha hecho mucho énfasis en esto, y vamos a seguir con una práctica minera que es depredadora y con la minería a cielo abierto y vamos después de 6 años de que se había protegido los territorios y no entregado nuevas concesiones, vamos a reactivar la entrega de las concesiones. Nos parece gravísimo y decíamos hace rato un retroceso histórico, Ernesto. Así es, Violeta. Y mire, es este trabajo que recuerda usted que denunciaron también las familias de Pasta de Conchos, el colectivo de familias de Pasta de Conchos, de estas negociaciones que estaba teniendo la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en unas desafortunadas declaraciones que dio en la conferencia matutina, porque después de un avance que se había logrado en la administración del presidente López Obrador, las declaraciones de Alicia Bárcena iban en un contrasentido en estas reuniones que había tenido sin la presencia
de las familias, de las víctimas, del colectivo de víctimas de las familias de Pasta de Conchos, y Los que del hay Río Sonora, de ¿verdad? Río Sonora, perdón, sí, de Río Sonora, y gracias por la corrección, Violeta. Pero esta protesta que tuvieron las esposas de los mineros del río Sonora, de las víctimas del río Sonora, pues bueno, se generó una situación en la que la secretaria del Medio Ambiente, pues sacaron ahí después un comunicado intentando matizar y decir que no, que sí se iban a incorporar. Pero claro, que a la hora que vemos, y si nos haces favor de poner otra vez esta imagen de lo del Plan México, pues qué acuerdos y qué convenios se hicieron para que una empresa como Grupo México, pues esté considerada como una de las empresas principales y fundamentales para el Plan Sonora, porque ya de por sí generaba muchísima indignación que Grupo México siguiera con las concesiones de los ferrocarriles que se les van a ampliar, que se les abrió la posibilidad para que fueran inversores en estos ferrocarriles no solamente ya por el transporte, sino también para el público en general, para turismo y transporte público en general. Pues ahora tenemos una situación donde Grupo México, Germán Larrea, el dueño y presidente de Grupo México, tendría que estar siendo mínimamente investigado y denunciado penalmente, y en vez de eso, se le amplían concesiones para los ferrocarriles, y ahora en el plan Sonora, un actor principal y fundamental, pues nos parece pues un insulto también, un agravio para las familias víctimas de esta poderosa empresa minera, que sigue haciendo de las suyas, y que de una manera que uno no termina de entender, pues se le sigue dando un poder y una posibilidad de seguirse enriqueciendo a costa de la salud y la integridad de muchas personas. Además, Violeta, sin haber hasta la fecha indemnizado, ni pagado, ni repuesto los daños ocasionados por el derrame. Sí, Ernesto, pues hay muchas víctimas de este grupo criminal, Grupo México. También están las familias, la familia Pasta de Conchos, Ernesto, y decíamos muchos otros territorios que han sido afectados por estas prácticas en específico de Grupo México, que decíamos hace rato, ese es otro de los temas que incluye el Plan México. No solamente reactivar las concesiones, permitir la minería a cielo abierto, reformar la ley minera, sino invitar, ayer decíamos entre broma, muy broma negra, invitar a esta fiesta, pues a este grupo criminal, Ernesto, Grupo México, que realmente eso si ya nos preocupa mucho todo lo que se está anunciando, pues nos preocupa aún más, pues que ellos vayan a ser invitados a como parte de estas acciones en términos mineros. Pero hay una situación y también, Ernesto, que hay que comentar. El artículo 10 actual vigente de la ley minera es muy claro en términos de la exploración. Aquí se habla que se le va a dar la posibilidad a las empresas privadas para que exploren, se les tendría que entregar las concesiones, pero el artículo 10 de la actual ley minera, por eso ellos dicen vamos a reformar la ley minera, esta propuesta que nosotros habíamos comentado aquí, que había enviado originalmente el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, que a su vez fue reformada, ahora
pues se propone por parte de la Secretaría de Economía volverla a reformar, pero no en un sentido de seguir protegiendo los territorios, como se había planteado en esta primera iniciativa del presidente López Obrador, sino más bien para permitir la exploración de las empresas privadas. Pero regresando a este artículo 10, dice, corresponde a la Secretaría, es decir, a la Secretaría de Economía, dirigir la exploración del territorio nacional con objetivo de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la nación, y aquí es algo importante, a través de órdenes de exploración emitidas por el Servicio Geológico Mexicano, las cuales deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Las órdenes otorgadas no tendrán vigencia, bueno, no tendrán una vigencia o sea, no tendrán un término, que también eso es una situación que hay que discutir. Y bueno, aquí Ernesto, este artículo que fue reformado en el año 2023, se establecía que se haría la exploración por parte de la Secretaría de Economía, pero bajo las órdenes del Servicio Geológico Mexicano, teniendo como prioridad, otra vez como se había establecido en esta reforma, pues que se haría en función no de afectar los territorios a nivel nacional, dándoles todo el privilegio que tuvieron en los años pasados a las empresas mineras, otorgándoles justo a ellas la concesión para que pudieran explorar y explotar el territorio de la nación mexicana. Es decir, en la reforma que se hizo el año 2023, era el Estado el que tenía el control de la exploración del territorio nacional y no las empresas privadas, como lo están poniendo aquí la Secretaría de Economía en el Plan México, Ernesto. Ese es otro de los temas que hay que resaltar de esta propuesta que están haciendo en este Plan México. Sí, y mire, esto que le está señalando ahorita Violeta, vamos tejiéndolo paso a paso. Bueno, uno, el Servicio Geológico Mexicano, usted recordará que en el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Economía era Tatiana Cloutier. Después Tatiana Cloutier salió y entró Raquel Buenrostro. De ahí la importancia de quién ocupa qué cargos, ¿no? Usted recordará que cuando estaba Tatiana Cloutier hacía mancuerna con la titular del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp. Bueno, Flor de María Harp y Tatiana Cloutier en varios momentos pues estuvieron haciendo una campaña tratando de meditar el trabajo de investigación que habíamos estado haciendo, los señalamientos que había estado haciendo la doctora Violeta Núñez en materia de litio. Y presentamos algunos videos de declaraciones desafortunadas de Tatiana Cloutier siendo secretaria de Economía. Esto llegó a voz del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que generó es que la entonces secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, me llamara por teléfono para reclamarme que qué estábamos diciendo con respecto en materia de litio. Y lo que le señalaba, pues es que atendiera lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho y que tuviéramos una reunión con ella, con la titular del Servicio Geológico Mexicano, con la doctora Violeta Núñez y un servidor. Habían dicho que sí, y a la hora que íbamos a tener la reunión, me llamaron para decirme que la doctora Violeta Núñez no podía entrar. El argumento que dieron es que ella no era periodista. O sea, pues es de Rompeviento, es titular de Rompeviento y tiene que entrar. Pues no aceptaron que Violeta entrara a esa reunión en el Servicio Geológico Mexicano con la titular del Servicio Geológico Mexicano. Cierro ahí el paréntesis de lo que sucedió. ¿Quién es actualmente el titular de la Secretaría de Economía? Marcelo Ebrard. Ya no está Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro
iba en concordancia con lo que había planteado el presidente López Obrador y iba en concordancia con lo que habíamos estado denunciando y señalando nosotros acá. Bueno, pero ahora ya Raquel Buenrostro no está en la Secretaría de Economía, está Marcelo Ebrard. La titular del Servicio Geológico Mexicano sigue siendo Flor de María Harp. Es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó a Flor de María Harp. Así que ahora pues tenemos un combo pues que contraviene la iniciativa anterior del presidente López Obrador en detrimento de pueblos y comunidades indígenas que son las principales afectadas de la minería y de la minería a cielo abierto. Cuando decimos, cuando aparece allí en el documento de la Secretaría de Economía, en el Plan México, cuando aparece el Plan Sonora, le pasamos a este video el que te acabo de pasar, mi querido Asael, recordando ese reclamo que le hacía la entonces precandidata a la presidencia de la República, que estaba contendiendo con Marcelo Ebrard para ver quién iba a ser la candidata o el candidato de Morena a la presidencia de la República. Esto fue lo que le reclamó Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo. Vamos a ver. Pues bueno, cierro aquí este paréntesis. Violeta se tiene que ir ya a dar clase a la universidad. Violeta, ¿con qué cierras? Pues decíamos hace rato, Ernesto, que los primeros afectados serán de seguir con este plan México como está, que pues los núcleos agrarios, las comunidades indígenas, campesinas, los pequeños propietarios, que sabemos, Ernesto, que ha habido una importante movilización ya desde hace varios años y de varias décadas del movimiento antiminero, Ernesto, no por oponerse únicamente a la minería, sino por las situaciones de devastación socioambiental que hay en nuestro país producto de esta actividad minera, Ernesto, y eso pues es muy grave que pudiera quedar en el Plan México este planteamiento. Así es que hacemos un llamado al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido sensible. Escuchamos sus primeras declaraciones cuando era candidata todavía, de que iba incluso a revisar las concesiones mineras que se habían entregado. Y después ya vimos un cierto viraje, Ernesto. Esperemos que se reconsidere, que se siga con el planteamiento del presidente López Obrador de no entregar más concesiones. Volvemos a decir, se entregaron más de 105 millones de hectáreas en este país, muchas de las cuales todavía siguen vigentes, Ernesto, y eso me parece, o se pueden reactivar, y eso me parece pues que está aquí en el fondo. Y lo otro, Ernesto, pues no regresar a un tremendo saqueo que hicieron que lo siguieron haciendo durante el sexenio del presidente López Obrador. No se detuvo, pero sí él detuvo la entrega de concesiones. Detener esto, Ernesto, saqueo que han hecho histórico a nuestro país, porque la inmensa mayoría, hay que decir, el 80% del oro y la plata van a parar a los Estados Unidos y el cobre hacia China, Ernesto, es decir, estamos produciendo y explotando estos minerales para ellos. Ahora sabemos que se va a argumentar de que nos vamos a industrializar y que con esto pues se permitirá entonces la entrada de las inversiones a nuestro territorio, pero no olvidemos, Ernesto, que aquí está redactado que son las empresas privadas las que tendrán este derecho de exploración y que seguirá la minería a cielo abierto, y lo más grave, y lo volvemos a decir por cuarta vez, es
que Grupo México pues está siendo anunciado aquí como el estelar en estas acciones de minería para el Plan México. Con eso cerraría, Ernesto. Yo salgo volando en mi escoba y nos vemos y nos encontramos hacia el día de mañana. Preocupados, Ernesto, estamos muy preocupados, angustiados. Hoy, antes de entrar al programa, tuvimos que usar un relajante, aquí está, ¿no? Porque realmente esto nos parece un retroceso sumamente terrible. Esperemos que sea escuchado por la presidenta y que se modifique esto, Ernesto. Con eso me despido y hasta el día de mañana. Gracias a la querida audiencia, un fuerte abrazo. Que te vaya bien, Violeta, un saludo ahí a los chavos y a las chavas, y ahí nos estamos viendo en un rato más, ahí nos estamos comunicando. Gracias, Violeta, que todo vaya bien en el vuelo, ahí, pues bueno, mire, para ir cerrando esta parte que le acabamos de exponer y que de verdad nos parece, pues grave, gravísimo, esta decisión que se está tomando en el gobierno del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay gente que ha estado escribiendo, no sean ingenuos, eso no se podría sin la autorización de Claudia Sheinbaum. Puedo entender y podemos entender, y así pasaba en la administración del presidente López Obrador, y decía, no sean ingenuos, esto es con la venia del presidente López Obrador, o ahora esto es con la venia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mire, hay algo que usted seguramente lo sabe, pero si no, aquí se lo volvemos a colocar. Dentro de cada gobierno hay corrientes, y en el gobierno de Claudia Sheinbaum también hay corrientes. Tal vez en este gobierno hay menos corrientes de izquierda que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso lo sabemos porque nos tocaba ver ahí los debates o disputas que había entre algunas corrientes. Ahora podemos verlo menos porque estamos más bloqueados y más aislados con la administración de Claudia Sheinbaum. Pero esas son decisiones que toma cada gobierno, y cada quien se haga cargo de eso también. Mire, hay un elemento que nos parece importante también, y que es esta decisión que se está tomando con respecto del Grupo México. Ahí te voy a pedir, Asael, este video que tenía yo problemas en la transcodificación, que ustedes me hicieron favor de transcodificarlo. Le vamos a presentar un video que publicó el gobierno de México en agosto del año pasado, hace 5 o 6 meses, hace 6 meses, en agosto del año pasado, un mes y días antes de que saliera el presidente Andrés Manuel López Obrador. El video es una producción de la Secretaría de Gobernación, de Luisa María Alcalde, hoy presidenta de Morena, y de la Semarnat, cuya titular era María Luisa Albores. María Luisa Albores Guillén actualmente es la directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana. Es decir, ya no repitió, sino que la quitaron de la Semarnat, metieron a Alicia Bárcena, y bueno, Luisa María Alcalde está como presidenta de Morena. Pues bueno, esto es lo que publicó la Secretaría de Gobernación y la Semarnat en agosto del año pasado. Vamos a verlo. El 6 de agosto de 2014, en el estado de Sonora ocurrió el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México. La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de 8 municipios del estado. Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de 2,000 millones de pesos iniciales.
Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante solo 2 años debido a la falta de recursos. Otras 9 plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad y solo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures. Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso, lo cual fue avalado por la Profepa en Sonora, al dar por concluidas las medidas correctivas, y por Semarnat, al resolver satisfactoriamente sobre el cumplimiento de los programas de remediación. Sin embargo, en 2020 una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reparación y compensación ambiental violentaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas. Es por ello que ordenó emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y uno nuevo en materia de remediación, previo diálogo con los afectados, dejando sin efectos el convenio de extinción del fideicomiso Río Sonora. A pesar de ello, Grupo México ha emprendido una estrategia de dilación para el cumplimiento de su responsabilidad ambiental en el río Sonora, ya que la operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. Ha sido omiso ante las solicitudes de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por el convenio de extinción del mismo. Además, no ha presentado una propuesta de programa de remediación. Por el contrario, impugnó mediante un juicio de nulidad un nuevo resolutivo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, que concluye que no se alcanzaron los niveles de remediación. Han pasado 10 años de ese gran desastre y los pobladores de la cuenca del río Sonora exigen justicia. El 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, conformado por 5 ejes, entre ellos el de salud ambiental y derecho al agua. A partir de ello y ante la demanda de la población afectada que se integró en comités de cuenca, la Semarnat, a través del IMTA y el INEC, elaboró el dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora, estudio integral que da cuenta de la presencia actual de contaminación, no solo en suelo, sino también en agua, aire, flora y fauna, el cual se publicó y se presentó al pueblo de México el 28 de septiembre de 2023. Un esfuerzo del Gobierno de México para generar evidencia técnico-científica y garantizar el derecho a un ambiente sano para las comunidades a lo largo de los más de 400 kilómetros de río. Entre sus resultados demuestra que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo muestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014. En el caso de la presencia de metales en agua superficial, estos rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable. Además, la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona. Se presentan resultados relacionados con daños en artrópodos y específicamente polinizadores, que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y el polígono de la mina. De las 10 plantas potabilizadoras que Grupo México se había comprometido a instalar, el Gobierno de México acordó la rehabilitación de 6 fijas y con apoyo del IMTA, preparó los términos de referencia para los proyectos ejecutivos para la construcción de 4 plantas nuevas en Huepac, Aconchi, Babiácora y Arizpe, por parte del Estado de Sonora, que también asumió el compromiso de pagar la energía eléctrica y su operación durante un año. Las 6 plantas rehabilitadas gracias a la colaboración de la Comisión Estatal del Agua de Sonora y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua son las de Mazocahui, La Capilla, Banamichi, San Felipe de Jesús,
Bacanuchi y San Rafael de Ures. La primera planta en funcionar fue la de San Rafael de Ures, a cargo del IMTA, e inició actividades el 1 de abril de 2023 bajo la operación de la comunidad previamente capacitada por dicho instituto. La rehabilitación de las otras 5 plantas fue responsabilidad del gobierno de Sonora y comenzaron funciones en los primeros meses de 2024. La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente. El gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora y continuará el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región. Más de 22,000 personas fueron afectadas, muchas de ellas ya han muerto por enfermedades, muchos, pues su tierra quedó inútil, muchas familias tuvieron que dejar de plano sus tierras, otras siguen resistiendo. Perdón usted, siguen resistiendo. ¿Por qué esta empresa criminal que es Grupo México, de Germán Larrea, dueño de los Cinemex también, ¿por qué se le siguen dando estas facilidades? ¿Por qué no se le han cancelado las concesiones mineras? ¿Qué necesita pasar para que se le cancelen, se le suspendan las concesiones mineras? Porque lo increíble es que este derrame de millones y millones de líquidos tóxicos que se derramaron en el río Sonora, pues esta minera sigue operando, sigue abierta, sigue funcionando. No han indemnizado a las familias. Prácticamente es un agravio para las familias afectadas que el gobierno de México, sea el pasado, este o el que venga, sigan dándole toda esta suerte de facilidades a una empresa como Grupo México de Germán Larrea. Lo mismo con la mina Pasta de Conchos, lo mismo con el derrame en Río Sonora. Es una empresa que vive en un marco de total impunidad y nos parece, pues, en términos literales, inadmisible y lamentable que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues siga haciendo tratos, por un lado, y por el otro, no haya ya una demanda penal contra Germán Larrea y contra quienes resulten responsables por la muerte de muchas personas, sea en Pasta de Conchos y sea de los impactos que ha generado en el estado de Sonora.